Hola a todos. Hola, profes. Hola, profe. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, con frío. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Cómo va? Hola, profe. Hola, profe, profe buenas Isabel. tardes. ¿Están los del grupo que faltaban hablar? Ahí veo que está entrando Micaela. ¿El resto están todos? Sí, ¿Profe está me nombró? Karen, Sí, porque vi que estabas entrando, porque veía que bueno. faltaba, que hoy te tocaba con tu grupo. Hola, profe, Ah, buenas Karen tardes. falta también. sí, falta Karen, me dijo que se está conectando, que reinició la computadora porque no le andaba. Ah, bueno, la esperamos entonces. ¿Cuántas son? ¿6? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola. Sí, y Rosana sale de trabajar a las 16, nos avisó, así que Sí, ya seguramente se avisó debe estar ella por conectar ahora. que no sabía si iba a poder llegar, así que nos avisó a mí, a una compañera. Así que bueno, nos acomodamos, así podemos desarrollar el trabajo. Bueno. Hola, profes. Hola, Hola. chicos. Hola. Hola. Bueno, si creen que pueden empezar o quieren que la esperemos a... Empezamos Rosana, ¿no? nosotras, profe. Ah, bueno. Voy a compartir pantalla yo. Bueno, no sé si arrancamos. Sí. Bueno, nosotros... ¿Se ve bien a mí me ahí? parece Sí, ahí se ve chiquito. ahí está, avísame, se ve bien ahí. Bueno, a nosotros nos tocó preparar el tema de profilaxis quirúrgica. El grupo está formado por Rosana Farías, Romane García, Florencia Jiménez, Joel Karen, Micaela Lemos, Natalie Lucero y Mole Antonella. Bueno, cuando hicimos el Power vimos una frase que nos gustó, que es esta de María Musi, que es el término interdisciplinaridad proviene de la sociología y fue acuñado en 1937 por Louis Wills. Morin, si bien considera que la denominación es polisémica, borrosa, poco nítida, alude al intercambio, cooperación y competencia entre campos de especialización de las distintas disciplinas. Tal intercambio surge del supuesto de que es factible conocer, conjugar e integrar disciplinas afines para devenir así en algo orgánico. Bueno, y después nosotras dividimos el Power por preguntas y ahí va a arrancar Natalie por cómo se define la profilaxis quirúrgica. Bueno, vamos a definir entonces lo que es la psicoprofilaxis quirúrgica. También vamos a tomar una definición de María Muxi, que es una licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires. Ella lo define como el proceso psicoterapéutico de objetivos preventivos focalizado en la situación quirúrgica planificado para promover en el funcionamiento afectivo, cognitivo y comportamental del enfermo. Y esos son recursos que lo orienten a afrontar la operación, reducir efectos eventualmente adversos,
para el psiquismo y facilitar la recuperación biopsicosocial. El hablar de psicoprofilaxis quirúrgica hace referencia a la práctica que se interpreta entre la psicología, que se intercepta, perdón, entre la psicología y la medicina. Esto la posiciona en una práctica interdisciplinaria y también la define como una labor psicoterapéutica, que tiene como finalidad principal la prevención dentro de lo que sería el contexto quirúrgico. Bueno, como habíamos dicho, su principal objetivo es evitar las secuelas emocionales negativas tras la experiencia de la operación. Se realiza brindando información médica útil y promoviendo recursos en el paciente que le permitan afrontar positivamente la situación quirúrgica y facilite también la recuperación biopsicosocial. Bueno, después hay, como decía Nati, que entendemos la psicoprofilaxis quirúrgica como la preparación psicológica o emocional de las personas que van a ser intervenidas quirúrgicamente. Cualquiera sea la cirugía de los pacientes, el paciente necesita llegar mentalmente preparado en el momento de la cirugía o la intervención que tenga. Al paciente hay que ayudarlo a resolver dudas, a todas las inquietudes que tengan, los miedos que puedan llegar a tener previos a la intervención quirúrgica. Entonces como decía antes, tratar de ayudar y hacerles entender la importancia que tiene la cirugía en su vida. Entonces la psicoprofilaxis lo que hace es como tratar de disminuir esos efectos y esas dificultades que tiene la persona en la parte afectiva, cognitiva y en la parte interaccional que tiene, digamos, en el momento de ser intervenido. Cuando hablamos de esto, hay un proceso que tiene distintas fases de la profilaxis quirúrgica, que son 3. Bueno, nosotras nos parecieron importantes estas 3, que es el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Cuando hablamos de preoperatorio, es cuando abarca las situaciones que preceden la internación y la operación. Y cuando es intraoperatorio, es en el momento donde el paciente está siendo intervenido quirúrgicamente, y el postoperatorio comprende desde el egreso del quirófano hasta el alta definitiva del paciente. Bueno, desde el paciente y el plano emocional, cognitivo y conductual, nosotras nos gustó mucho esta imagen de la cadena de confianza, en donde pone el paciente y su familia en el centro, con una cadena que van a trabajar juntos, el equipo médico quirúrgico y el servicio de salud mental. Para esto, desde el plano emocional y cognitivo-conductual, nos basamos mucho en miedos básicos o miedos esperables que puede pasar, que pasa el paciente en sí, desde el preoperatorio hasta el postoperatorio inclusive, y estos están relacionados con, por ejemplo, el miedo al dolor, que es en sí el padecimiento físico. Cuando hablamos de padecimiento físico es, cuando hablamos de la entrevista quirúrgica se pueden ver frases como, por ejemplo, tengo miedo a sufrir, o tengo miedo a decir que algo me duele y no me crean. Cuando hablamos del miedo al diagnóstico, está relacionado, está vinculado con enfermedades oncológicas, en la entrevista quirúrgica puede salir mucho como frases como, por ejemplo, tengo miedo que me digan que mi diagnóstico es cáncer, necesito pensarlo, necesito procesarlo.
El miedo a la anestesia, miedo a morir, están muy relacionadas una con la otra, sobre todo, bueno, miedo a morir ya lo vimos en unidades anteriores, inclusive con la enfermedad y cómo afronta el paciente la idea del miedo a morir. Pusimos como el miedo a la anestesia como muy importante porque muchas veces en la entrevista prequirúrgica salen con esta idea de lo que no conocen sobre la anestesia. Si me duermo y no me vuelvo a despertar en la cirugía, si siento muchos dolores y no puedo, estoy dormido, no puedo decir que me duele, son como frases que los miedos básicos surgen en los pacientes cuando están en la entrevista preoperatoria y postoperatoria, ya lo tienen como definido, por así decirlo, enunciado, digamos. Obviamente que estos miedos van a estar modulados por la historia personal, por el historial quirúrgico, si alguna vez algún paciente ya pasó por un tipo de cirugía similar, o un familiar o un amigo ya pasó por un historial quirúrgico similar, por lo tanto va a tener como una idea preconcepto de la otra persona, lo que sabe, lo que conoce y lo que desconoce. Sobre todo los miedos básicos se van a fortalecer en lo que se desconoce, ¿no? Bueno, la psicología como intervención interdisciplinaria va a buscar integrar estos factores o estos temores para abordar situaciones en la cual el paciente lo tiene como un estresor y va a buscar trabajarlos de alguna manera en que sean, como decían las chicas anteriormente, con el concepto de psicoprofilaxis quirúrgica, que sean llevaderos para el paciente o que tengan menos repercusión en el futuro. Irving Janis, en 1958, investigó en pacientes enfermos quirúrgicos lo que provocaba en sí una cirugía, como ansiedad, temores anticipatorios, información diagnóstica, y llegó como una hipótesis que habla de los temores moderados y el trabajo de preocuparse. Esto de los temores moderados tiene que ver mucho con esto de los miedos básicos que hablaba anteriormente, que estos temores moderados o miedos básicos aparecen o en sí son esperables en el paciente, pero a la vez lo lleva a un trabajo de preocuparse que es como una forma de autopreparación que va a posibilitar acciones como preventiva de ese paciente hacia la acción, digamos, la acción o el peligro a enfrentar, que es en sí la acción de la cirugía, ¿no? Acá pusimos finalmente como el proceso de preocuparse es la posibilidad de procesar, elaborar y organizar estrategias y recursos defensivos ante la situación que representa un riesgo, que en este caso es la cirugía. Bueno, algunas señales de alarma del paciente y su familia puede ser la negación total a temores y preocupaciones, también el temor excesivo a todo daño corporal, también pesadillas, notables alteraciones en la conducta y síntomas psicosomáticos que se pueden presentar en el niño y también en la familia. Y bueno, algunos aspectos positivos, por ejemplo, en el caso del paciente pediátrico, las crisis que pueden ser superadas adecuadamente producen una maduración, crecimiento emocional también, y tanto en el niño como en la familia, y también una mayor tolerancia ante frustraciones. Bueno, profe, luego pasamos al rol que cumplen las familias
que por primera parte está o sea, la necesidad de incluir y preparar a la familia o miembros cercanos mediante el proceso quirúrgico que va a pasar el paciente o las reacciones de la familia pueden incumbir mediante una enfermedad o hospitalización que se va a ver notablemente en la evolución que va a manifestar el paciente. También incluye el estrés de los parientes, que también dificulta en la hospitalización del paciente, o como por ejemplo también está en los pacientes pediátricos, como por ejemplo la interacción de padre e hijo, que existe una comunicación verbal o no verbal, o los aspectos de la formación de la relación, de confianza, de una confianza con el médico o sus pacientes, o sea, poder reconocer los cuidadores que están con el paciente, que lo acompañan, o la visita médica, que están aquellos que están sentados junto a él en el hospital con el paciente, o también influye mucho la presencia de los seres queridos, como por ejemplo el cónyuge, los padres, amigos, que bueno, es esencial para los pacientes que están en ese tratamiento quirúrgico o en un tratamiento postquirúrgico. Bueno, después sigue mi compañera Antonella. Es la anterior, Flor. Bueno, para sumar a lo que es el rol de familia en el impacto de la enfermedad, incluimos estos principales factores que van a ser contribuyentes en el impacto de esta enfermedad. Bueno, primero el ciclo vital de la familia, que bueno, en el momento en el que este impacto se hace conocido en la familia, obviamente va a ser diferente para cada familia, ya que cada una va a estar atravesando un momento o una etapa diferente de su vida, y que obviamente no va a ser igual que esto aparezca en una familia que ya haya tenido la posibilidad de afrontar crisis familiares, como una que no, ya que no va a tener la capacidad, la capacidad de tener pruebas si son capaces de llevar estos problemas familiares, estas crisis. Y bueno, la historia familiar va a estar basada en lo que es el nivel de salud física y psicológica en el que presenta la familia y, bueno, en este caso la persona enferma en el momento en el que es conocido este impacto, y también se van a evaluar lo que son si tuvieron pérdidas vitales y cómo fueron afrontadas o si no las pudieron afrontar, y la capacidad que tiene también la familia para desarrollar sus propios proyectos, y la red social que tiene esta familia, tanto en el núcleo familiar como el círculo de amistad que tiene la familia, que va a ser importante. En lo que es la flexibilidad familiar, va a estar basada en lo que es en el momento en el que ocurre el impacto, en el que es conocido, que pueden llegar a haber distribución de roles en la familia, intercambios, y hasta pueden presentar situaciones en el que haya intercambios de roles. En la cultura familiar, bueno, sabemos que cada familia presenta distintos tipos de cultura, y cada familia va a interpretar este proceso, este impacto de diferentes maneras. En lo que es la comunicación, eh, sí, sigue la comunicación, creo. No veo bien porque estoy desde el cel. Bueno, la comunicación va a estar basada en lo que es, por lo general, el pacto de silencio, que se lo llama así, que bueno, muchas familias acuden a lo que es ocultar por ahí al enfermo su pronóstico, su diagnóstico, sus posibles efectos, y que esto la familia lo toma como una forma de protección hacia la persona enferma. En lo que es el nivel económico, bueno,
toda familia en el momento de afrontar una enfermedad, un tratamiento, una terapia, va a tener un gasto económico aparte. Por ejemplo, si en el caso de que tengan que usar transporte para ir y venir, cambios en la alimentación, si tienen que hacer algún cambio en sus casas para la comodidad de la persona enferma, o por ahí puede ocurrir también que haya pérdidas de trabajo, y que bueno, que en lo que es la economía no va a ser igual que esto pase en una familia que obviamente esté con los recursos económicos estables, a una que tenga los recursos bajos. Y bueno, y por último, la red de apoyo, que va a ser fundamental para las familias en el momento de sobrellevar este tratamiento, esta terapia, y el apoyo de las demás familias, sus parientes, va a ser importante. Bueno, profe, este tema le tocaba a Roxana, pero como no va a llegar a tiempo, me pidió que lo explicara y bueno, después me va a ayudar Nati. Bueno, tenemos 3 tipos de intervenciones, la cual nuestra tarea fundamental que debemos saber como profesionales y ser capaces de entender, como dije, estas 3 intervenciones son la información, empatía y contención emocional. La información nos es dar una información breve con un lenguaje adecuado, en un lenguaje adecuado a quien lo recibe o en un espacio físico y cómodo y en un tiempo adecuado determinado. La empatía es entender las emociones y sentimientos que va a tener el paciente ante una cirugía y utilizar recursos necesarios para que el paciente pueda afrontar la cirugía a cual se va a someter. Y después está la contención emocional, que es, o sea, contener al paciente previamente a la cirugía que va a ser sometida. La contención emocional llevada desde lo profesional, como por ejemplo escucharlo, tranquilizarlo, guiarlo y orientarlo en cualquier duda que él tenga o que no se sienta cómodo en eso. Bueno, y después sigue Nati. Digamos, estas herramientas principales que se necesitan a la hora de implementar las psicoprofilaxis quirúrgicas. Las sesiones se pueden realizar 1 o 2 antes de lo que sería la intervención quirúrgica del paciente. Después se puede hacer un acompañamiento físico durante el proceso quirúrgico y después quedaría en manos de un psicoterapeuta, ¿no? O sea, después sería en el proceso postquirúrgico. Para los profesionales es muy importante crear un método y cumplir los requisitos como tener formación específica sobre el tema. Uno de nuestros retos como profesionales, futuros profesionales, es introducir lo que es la psicoprofilaxis quirúrgica dentro de los cuidados específicos en lo que es la medicina quirúrgica. Bueno, y también les queríamos comentar sobre las psicoprofilaxis quirúrgicas orientadas en la pediatría. ¿Querés que diga o lo decimos? Sí, o vamos hablando entre todas, así que no hay problema. Bueno, yo lo que quería comentar, como pueden ver ahí en las imágenes, en algunas imágenes, la psicoprofilaxis quirúrgica, digamos, las herramientas que utilizan es sobre todo el dibujo y el juego, ¿no? Que es para calmar lo que sería la ansiedad de los niños. La falta de información en los niños se manifiesta como ansiedad. Y esa información se la tienen que brindar los profesionales de salud junto con sus padres, ¿no? Para prevenir, digamos, estos episodios.
Bueno, ahí pueden ver algunas imágenes, se ven un poquito chiquitas, pero dentro de todo están basadas en lo que son los dibujos, los juegos, la interpretación, para también sacar la mala imagen de lo que es lo que tienen los niños sobre los profesionales de la salud, ¿no? Y evitar, por supuesto, los trastornos futuros que tengan psíquicos o traumas más que nada. Claro, también, después otra, sí, perdón, perdón. te quería agregar una cosa, de que también, o sea, hacer esto como profesional de salud es poder hacerle entender al niño, en caso de que, por ejemplo, llegue a tener una pérdida de una parte del cuerpo, él sepa cuando ya esté intervenido y se despierte y vea que le falta una parte o que tiene una cicatriz, él entienda y ya esté como preparado psicológicamente para entender esa situación. Claro, porque es todo un proceso de elaboración, ¿no? Es un trabajo previo, un proceso de elaboración para que el niño, y también en los adultos, pero bueno, hablando de los niños, vayan elaborando y asumiendo toda esta información. Sobre todo aquí juega es la contención, ¿no? Para el paciente en general. Y bueno, le queríamos decir que viendo, habíamos encontrado un videíto, que si nos permiten pasarlo, hace buena referencia a lo que estábamos hablando. No se escucha, me parece. No tiene sonido, no sé si tenía o... Pero está el texto. No sé Bien. si el texto... ¿Se escucha ahí cuando lo inicié? No. No, pero bueno, se entiende con lo que va escribiendo. Bien. Bueno. No sé si se logró escuchar algo o nada. No se escucha nada. Más o menos se leía ahí lo que había pasado. Sí. El No médico se lo que escuchó, hizo... pero no se escuchó, chicas, pero se entendió perfecto. Claro, le bueno, dijo para que se dejara poner la anestesia al nene, tenía 9 años y estaba muy ansioso, estaba angustiado. Le dijo, cuidado que te va a picar una abeja, todo esto rápido en el momento, y ahí le coloca lo que es la anestesia. Después ya hace más presión, limpiándole la herida, todo pidiéndole permiso también antes al nene, y bueno, la cuestión en conclusión es que se dejó hacer la sutura, ¿no? Y bueno, eso era todo, y no sé si... Muchas gracias a todos por la atención. Pregunta. Buenísimo, muy bien. ¿Tienen preguntas para hacerle a las chicas? Hola, profe. Hola, chicas. Hola. Bueno, yo tenía una pregunta que anoté, que ¿cuál es el objetivo de la psicoprofilaxis quirúrgica? Bueno, más o menos al principio Nati como que explicó el objetivo que tiene, digamos, la profilaxis quirúrgica es preparar al paciente
cuando va a ser intervenido y que esa intervención no haga que tenga un trastorno psicológico, digamos, la persona en el postoperatorio, digamos. Sí, y básicamente, sumado a lo que dice Karen, como es algo interdisciplinario y el objetivo es interdisciplinario, vamos a buscar a abordarlo no solo desde la información quirúrgica que se le va a dar, cómo va a ser la intervención, cómo va a ser la anestesia, sino también tener en cuenta todos estos miedos que hablábamos como posible o esperables en el paciente y poder trabajarlos, como prepararlos, por así decirlo, de antemano, para que después tengan un proceso de adaptación mucho más fácil, luego postoperatorio, digamos. Entonces el objetivo va a ser que se trabaje interdisciplinario para el post-bienestar del paciente. Sobre todo también para amortiguar estos traumas o miedos, como decían de Florencia, disminuir y controlar, o sea, que el paciente logre disminuir y controlar la ansiedad que le genera todo lo que es el proceso preoperatorio y postoperatorio. Hola chicas, hola profe. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, buenísimo. Yo les quería consultar porque en un momento creo que Nati había comentado sobre esta etapa, digamos, después del postoperatorio, que después lo evaluaba ya, digamos, la parte más terapéutica, más psicológica. Me parece que fue lo que entendí. Digamos, hay digamos, no sé, métodos o no sé cómo se evalúa, digamos, que el proceso, digamos, de psicoprofilaxis haya funcionado bien. O sea, cómo no sé cómo se dan cuenta los profesionales, así preguntándolo muy vulgarmente, que sirvió la psicoprofilaxis. O sea, ¿cuál es la sensación o cómo notan que funcionó? Si existen métodos, herramientas. Sí, una de las, bueno, Nati también lo nombró al principio, pero una de las herramientas que se utiliza mucho es esta, lo que es la evaluación prequirúrgica y postquirúrgica. Se le hace preguntas al paciente, se interroga de lo que conoce, de lo que desconoce, se le brinda la información, y después hay otras técnicas. Esto de la entrevista vamos a utilizarlo seguramente para pacientes por ahí, que es un paciente adulto. Para el paciente eh, pediátrico, como bien contaba Nati, bueno, Nati, si lo querés contar desde las imágenes, que desde el dibujo, el juego, son técnicas que se utilizan para que preparar al paciente y después, porque tu pregunta está más orientada como Claro, nos al damos cuenta después. si funciona, claro. Tal cual, porque, por ejemplo, el ejemplo, digamos, se dejó, digamos, el paciente inyectar, digamos, la anestesia y después, bueno, como comentaba Nati, lograron hacer la sutura. Pero después, digamos, hay un proceso que evalúa, digamos, si hay este trauma que ustedes mencionaban que después, digamos, que se evita con esta psicoprofilaxis. Hay, digamos, como un proceso, digamos, de continuación del tratamiento. Quizás esa era mi pregunta más que nada. Me parece que ya es una pregunta que nos toca contestar esa parte a nosotros, Isa, porque, bueno, ya no es el campo de ustedes, ¿no? Entonces sí era quizás más un tratamiento psicológico, propiamente dicho. Focalízate en el concepto que mencionaron las chicas de proceso. Es un proceso, no es que terminó la cirugía y le ponemos un test, le administramos un test y vemos si se acomodó o no. En realidad uno evalúa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los síntomas que podían aparecer como reactivos o secundarios? Entonces uno lo que hace es una evaluación de si hay síntomas reactivos a la cirugía o a los cambios que provocó esa cirugía o a las pérdidas que generó esa cirugía. Si hay
síntomas depresivos, si hablamos de niños, si hay irritabilidad, alteraciones en el descanso. En ese caso el proceso continúa. No es que se hizo la cirugía y terminamos. En general, si hay un buen proceso previo a la cirugía y no hay psicopatología previa, todo se va resolviendo con bastante normalidad. La adaptación, si hay buenos mecanismos de afrontamiento, que los mencionaron, dieron esta definición de afrontamiento en las primeras diapos ustedes, va a depender de muchos factores, de la personalidad, los factores que han mencionado las chicas, ¿sí? Pero siempre es bueno hacer una evaluación posterior a la cirugía. Terminar el proceso, no siempre se termina. Bien, bien. Sí, Desde quizás el iba a área eso nuestra, apuntada digamos. la pregunta, sí, sí, sí. Me entiendo. De todas formas, digamos, también, si bien quizás es un proceso más, digamos, que lo evalúan profesionales psicológicos, pero quizás también los profesionales de salud, digamos, pueden notar, digamos, indicios o secuelas Tal cual. o síntomas. Eso iba a Bien. agregar, digamos, que Perfecto. ustedes pueden identificar síntomas que hagan ruido, que llamen la atención, que den cuenta de que hay alguna dificultad en elaborar la cirugía. Bueno, por ahí en ese caso sería lo que tienen que hacer es llamar al servicio de psiquiatría para que evalúe, ¿no? Si sucede algo grave o si ven que ese paciente está con problemas serios o que no puede avanzar. Entonces, bueno, lo que se hace es justamente eso, ¿no? Una interconsulta con el servicio de psiquiatría. Que me parece que en la parte de ginecología vimos algo de eso, ¿no? De cuándo hay que consultar si hay problemas en ese ámbito. Y por otro lado, si aparecen, si hay una persona, como decía Gaby, que no tiene patologías previas y que se ha hecho un correcto proceso de psicoprofilaxis, si aparece algo va a ser más adelante, no va a ser enseguida. Entonces, bueno, por ahí estar atentos a eso también. Ese es el, digamos, el postoperatorio alejado. Hay que pensar que, digamos, el éxito de la psicoprofilaxis tiene que ver, digamos, con la colaboración y la confianza de todos los miembros del equipo. Eso es lo que hace que el abordaje del paciente sea integral y por ende sea más exitoso todo el proceso. Todos ustedes son parte de ese proceso si trabajan con pacientes quirúrgicos o les toca a algunos. Profe. Sí. Buenas tardes, chicos. Yo quería hacer una acotación. Yo tengo, tengo 4 hijos, los chicos bien lo saben, y bueno, seguro que alguno siempre se ha golpeado, lo he tenido que operar de niños, y la experiencia mía, lo importante siempre fue el profesional, explicarle lo que se les va a hacer. Si en la parte quirúrgica, tengo una de mis hijas operada de la nariz, de los cornetes, le explicaron que no iba a poder respirar bien, que después el postoperatorio iba a ser doloroso, y bueno, y todo eso ella a medida que después de la operación, al haber escuchado eso, ya sabía que le iba a doler, sabía que no iba a poder respirar bien, y todo lo fue tomando con calma a medida que fueron pasando los días. Todo eso no hacía falta ni que yo le dijera nada, porque ella ya todos los síntomas se lo había explicado claramente, a pesar de que tenía creo que 6 años, 7 años, se lo había explicado muy bien, y después bueno, lo tomó muy con calma, porque era una operación, y que alguien, un profesional, se lo diga, para ellos fue muy importante, a pesar de sus 6 años, más que de la mamá, ¿no? Por eso las chicas, excelente lo que hicieron, y yo lo tomé como una experiencia mía personal, y está muy, muy bien explicado. Les felicito. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Moni. El vínculo de confianza que hay con el profesional y la información o el contenido de la información adecuado a la edad cronológica y emocional del paciente, del niño, adulto.
Y el hecho de ir anticipándole, que no lo tome por sorpresa, ¿no? También es como muy importante eso, que le vayan anticipando lo que le va a pasar y que no sea sorpresivo para la criatura, ¿no? En el momento que le hagan las intervenciones. Claro, profe. Yo les contaba a las chicas, profe, el otro día, que también viví una experiencia. Pues yo tengo, bueno, pues ahí a mi vecina, que es chiquita, que tiene 7 años, 7 o 6 años, que les contaba a las chicas, que ella se había cortado el piecito, la parte del talón del pie, con un caño, había metido el piecito ahí, y cuando quiso sacarlo porque estaba asustada y eso con miedo, quiso sacarlo y se cortó, o sea, se abrió y tuvo como 9 puntos la nena. Entonces, cuando fue en el momento que la llevaron en el hospital, ella vio el médico y fue al hospital eso y decía, no quiero entrar al hospital, me voy a morir, decía ella, hasta gritaba en esa forma, en ese sentido, decía no me lleven, decía me voy a portar bien, ahora voy a hacer mis tareas, pero no me metan al hospital, decía, no quería, o sea, que lo vea un médico, y en el momento cuando ingresó a la sala para que le pongan la anestesia, para hacerle los puntos, en ese momento entró con el doctor y el doctor le decía, no te preocupes, te voy a poner una gotita mágica, le dijo que le iba a poner una gotita mágica, para que no le diga te voy a poner una anestesia, porque un nene no va a entender que es una anestesia. Entonces le decía, te voy a poner una gotita mágica, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y ella no tenía esa confianza con el doctor en ese momento, y después cuando le dijo lo de la gotita mágica, la nena empezó a tenerle más confianza. Y después, y el médico, o sea, lo que me gustó es que como que les dio una confianza mutua entre ellos dos, y la nena supo entender que no le iba a doler o de que no le iban a hacer nada, sino que le iban a, o sea, que le iba a curar para que ella esté bien. Pero me impresionó más cuando la nena decía, no quiero entrar al hospital, que me voy a morir, decía la nena. Entonces, ya en ese momento se tranquilizó cuando el doctor le transmitió esa confianza. Y eso les contaba a las chicas, cuando también Nati pasó el video ese de lo que pasamos. O sea, es Sí. bueno eso, la confianza, que le transmitan. Sí, Roma nos había contado esa situación que le había pasado a su vecina y era como muy parecido a lo que, bueno, el video que habíamos pasado. Y yo creo que es una acotación, una opinión personal, ¿no? Después de haber visto todo esto del tema y siguiendo más o menos con lo que había preguntado Hernán, que yo creo que es un proceso de valoración continua también, de observación, porque el profesional encargado, ¿no? O sea, el profesional, el que sabe y está comprometido, ¿no? Con implementar esta terapia, supongo que va a llegar un momento que saben diferenciar, digamos, el paciente que ha logrado superar los miedos o la ansiedad con lo que es la profilaxis, o los que no han podido también superarlo o han quedado con algo. O sea, la mayoría supongo yo que tendrían que continuar con este proceso son los que, por ejemplo, han pasado por cosas mucho más traumáticas que una cirugía, digamos, más sencilla, ¿no? Sí, totalmente. No es lo mismo que a uno le saquen el apéndice a perder un miembro, por ejemplo, por un accidente. Tal cual. Bueno, no sé si alguien más tiene... Ay, perdón. No, era un comentario. Hola, chicas. ¿Qué cosas comunes encuentran en las 3 exposiciones que han hecho? Si tuvieran que resumirlo a las 3 exposiciones en algo común, las que de la clase pasada y esta. Al paciente como prioridad. Una.
La importancia de la salud mental de cada uno también. La empatía y el vínculo que se genera con el paciente, que la relación paciente-profesional. Sí, la confianza entre el paciente y el profesional de salud, lo importante que es, digamos, para poder llevar a cabo todo tipo de procesos, tanto como la salud mental como cuando están por hacer una cirugía, digamos. Ujú. El acompañamiento del familiar también incumbe mucho. Ujú. Bueno, para mí que lo que es la psicología o la salud mental va de la mano de la ciencia, o sea, es ciencia también, digamos, es tan importante como lo que sería la salud física de nuestros órganos, de nuestras funciones vitales, es tan importante como eso, ¿no? Claro. Porque están unidas, o sea, van de la mano. Sí, un abordaje integral, digamos. ¿A esto te estás refiriendo? Claro, sí. Sí, eso, que es tan importante la salud física como la mental, o sea, que están unidos. Ujú. Sí, tratados más como sujeto y no como objeto, ser un poco más humano. Ujú. La comunicación, profe, también es muy importante. Maestra, Creo que Omar es está una de las cosas preguntando, más importantes. una de las chicas está preguntando algo, de qué pasa si el equipo no está de acuerdo con los objetivos psicoprofilácticos. Y bueno, y todo esto que veníamos hablando, ¿no? Es que va a ser mucho más difícil llegar a un ideal, ¿no? Esperado, porque siempre se tiene que priorizar el objetivo del bienestar del paciente, tanto en el estado pre como en el postquirúrgico, ¿no? Y bueno, y si hay algún profesional de la salud que no está de acuerdo con aplicar las técnicas o esta terapia, va a ser más complejo para el paciente, en definitiva. Claro, el proceso va a ser más largo, yo creo, también. Claro. También como veníamos hablando, que depende también por lo que esté pasando el paciente, porque no es lo mismo, por ejemplo, como decía la profe, un paciente que le van a sacar la vesícula, o un paciente oncológico, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es real, sería que se aplique la terapia. Eso sería lo ideal, tal cual. En relación a esa pregunta, pueden ocurrir dos cosas, que si no hay psicoprofilaxis, que en realidad no está como protocolizada para toda cirugía, que el paciente cuente con recursos personales y afronte bien la cirugía y no queden secuelas a nivel psicológico, o bien que después aparezcan las secuelas y bueno, haya que trabajar reinternaciones, no se recuperan de cirugías importantes. ¿Sí? Lo emocional muchas veces tiene incidencia en eso. Una cosa en común que yo voy a agregar es el trabajo en equipo. Nunca se olviden de esto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, excelente. Todas las exposiciones. ¿Mm? Han trabajado un montón. ¿Mm? Todos los grupos. Estuvieron buenos los temas. Estuvieron bueno, buenos los tres grupos. Excelente. A Gracias, nosotros profe. nos hace bien que se hayan esmerado tanto. ujú. Profe, disculpen, yo tenía una duda. Sí. Nosotros hicimos el trabajo en un PDF. ¿Por dónde se lo podemos mandar? ¿Lo pueden subir al aula o no? No, porque no hay nada, a no ser que lo suba en el foro. Súbanlo en el... A ver, espéralo. Claro, ustedes no pueden subirlo, súbanlos en el foro, sí, sí. Bueno. En el foro súbanlo, sí, sí.
Gracias. Bueno, Isa, te pasamos la posta a vos. Bueno. Bien, Nancy. ¿Bien? Sí, se ve bien, profe. Sí, profe, se ve bien. Sí, sí. Bueno, como ven, hoy vamos a hablar del síndrome de burnout. ¿Alguien sabe de qué se trata? Más o menos, ¿tienen alguna idea? El cansancio mental, ¿no? Algo Sí, así. eso es estrés. Ujú. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, el El síndrome síndrome de de la burnout, cabeza quemada. eso sí, se traduce por algo así. La traducción que se hace en español es el síndrome de la cabeza quemada. Se empieza a estudiar en los años 70 en Estados Unidos, en la UTI, en diálisis y en pacientes oncológicos, y se busca dar una explicación al proceso de deterioro que sufren los profesionales que están a cargo de los cuidados y de la atención de pacientes, o que acuden a organizaciones de servicio, como voluntarios o como asistentes. Se presenta en gente que trabaja con personas y se percibe como una sensación de sentirse quemado. Y eso implica desgaste y fatiga laboral. De los aspectos que estresantes de la tarea en el campo de la salud vamos a mencionar la alta morbilidad y la mortalidad, tecnología compleja, alta presión, que es necesario conocer los últimos avances, alta frecuencia de decisiones de vida o muerte, los cuidados terminales, conflictos de terceros en discordia. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, Isa. profe, se escucha. Porque me apareció un cartelito de que tenía dificultades en internet. No, no se Bueno, escucha bien. conflictos en el staff, medicina de avanzada, respuestas de debilitamientos y deformaciones, respuestas a pacientes difíciles, respuestas a ideación suicida, infligir dolor como parte del tratamiento. Dentro de los objetivos, bueno, vamos a mencionar un objetivo general, que sería conocer el síndrome de burnout y comprenderlo en su complejidad dentro del ámbito profesional, y como objetivos específicos, comprender el concepto del burnout para reconocer el impacto que puede tener en la salud del profesional, identificar los síntomas que caracterizan este síndrome y diferenciarlo del estrés, conocer abordajes posibles para el tratamiento y conductas preventivas. Bueno, el término de burnout, como les decía, procede del inglés y se traduce como estar quemado. A mediados de los 70, doctor psiquiatra Herbert Freudenberger describe el síndrome de burnout. Él trabajaba como asistente voluntario en una clínica en Nueva York y se empieza a dar cuenta que hay gente, digamos, los voluntarios, como él, entre el año y los 3 años que estaban trabajando en el servicio, empezaban a tener una disminución de las ganas de trabajar, empezaban a padecer una sensación de fracaso y existencia agotada y gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales y fuerza espiritual del trabajador. Así lo definía él. Las personas con las que trabajaban eran adictos toxicómanos y los voluntarios empezaban a sufrir de forma progresiva pérdida de energía hasta llegar al agotamiento y presentaban síntomas de ansiedad y depresión y también desmotivación en el trabajo y agresividad con los pacientes. Después
Hay una psicóloga que se llama Cristina Maslach, que utiliza este mismo término burnout, que lo empleaban entonces los abogados californianos para describir el proceso gradual de pérdida de responsabilidad profesional y desinterés cínico entre compañeros de trabajo, y se refería al conjunto de respuestas emocionales que afectaban a los profesionales de ayuda. Determinó que los afectados sufrían sobrecarga emocional o síndrome de burnout. Esta patología implica una serie de respuestas a situaciones de estrés que suelen provocar tensión al interactuar y tratar reiteradamente con otras personas y que se manifiestan en los diferentes aspectos. Según Maslach, el mundo del trabajo es una arena agresiva en la que el individuo trata de sobrevivir y el burnout sería el fracaso de ese intento. Después, otros autores entienden que el síndrome está configurado como un síndrome tridimensional y está caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal. El agotamiento emocional y físico se caracteriza por ausencia o falta de energía, de entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A estos sentimientos pueden sumarse los de frustración y tensión de los trabajadores, que se dan cuenta que ya no tienen condiciones de gastar más energía. La despersonalización o deshumanización se caracteriza por tratar a los clientes, compañeros y la organización como objetos. Los trabajadores pueden demostrar insensibilidad emocional, un estado psíquico en que prevalece el cinismo, o la disimulación afectiva, la crítica exacerbada de todo su ambiente y de todos los demás. Y la disminución de la realización personal en el trabajo, que se caracteriza como una tendencia del trabajador a autoevaluarse de manera negativa. Las personas se sienten infelices consigo mismas, insatisfechas con su desarrollo profesional, experimentan una declinación en el sentimiento de competencia y de éxito en el trabajo y en su capacidad de interactuar con las personas. Bueno, dentro de los síntomas, diversos autores los agrupan en 4 grupos, que son los psicosomáticos, emocionales, conductuales y defensivos. Dentro de los psicosomáticos se destacan los dolores de cabeza, fatiga crónica, úlceras o desórdenes gastrointestinales, dolores musculares en la espalda y cuello, hipertensión. En las mujeres también se dan pérdidas de ciclos menstruales, problemas en el sueño, pérdida de peso, asma. Manifestaciones emocionales: distanciamiento afectivo que el profesional manifiesta a las personas a las que atiende, impaciencia, deseos de abandonar el trabajo, irritabilidad. Todo eso forma parte de las manifestaciones emocionales que conforman este grupo. Es también frecuente la dificultad para concentrarse por la ansiedad experimentada y se produce un descenso del rendimiento laboral. Al mismo tiempo, le surgen dudas acerca de su propia competencia profesional, con el consiguiente descenso de la autoestima. Otras manifestaciones son la irritabilidad, el recelo y también ideación suicida. Dentro de los síntomas conductuales, se engloban síntomas como ausentismo laboral, conducta violenta, abuso de drogas, incapacidad de relajarse, comportamiento de alto riesgo, como por ejemplo conducción violenta. Y dentro de los síntomas defensivos, que aluden a la negación emocional, que bueno, en algún momento ya lo hemos explicado, pero se trata de un mecanismo que utiliza el profesional para poder aceptar sus sentimientos, niega las emociones que se describieron anteriormente, cuyas formas más habituales son negación de emociones, ironía, atención selectiva sobre los clientes y el desplazamiento de los sentimientos hacia otras situaciones o cosas. También pueden utilizar para defenderse otros mecanismos de defensa, que son la intelectualización o la atención parcial hacia lo que les resulta menos desagradable. Esta lista de síntomas es extensa y estos síntomas pueden ser leves, graves o extremos.
cuando los diferentes estadios del burnout, ¿no? Cuando es leve, lo que vamos a encontrar es dificultad para levantarse, quejas de todo tipo, fatiga, agotamiento. Cuando es moderado, vamos a encontrar actitud negativa, cinismo, suspicacia, alienación. En el estadio grave vamos a encontrar ausentismo, lentitud en el trabajo, aversión y abuso de sustancias, de alcohol o drogas. Y en el cuarto, que sería el estadio extremo, vamos a encontrar aislamiento, colapso y riesgo suicida. Ahora, acá tenemos un cuadro de diferenciación entre el burnout y el estrés laboral, ¿no? El estrés se puede entender como un desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad personal para llevarlas a cabo. El estrés no tiene que ser visto como algo negativo, ya que nos prepara para la acción y nos permite desempeñarnos de una mejor forma y progresar en nuestro trabajo. Pero puede tornarse peligroso y provocar daños físicos y psicológicos que pueden ser prolongados. Todo va a depender del estado físico que tengamos y del estado psicológico, y también del significado otorgado a la situación y también de las condiciones ambientales, ¿no? El estrés tiene efectos positivos y negativos para la vida. El burnout no, siempre tiene efectos negativos. También hay que diferenciar el burnout de la depresión, cuyos síntomas tienen que ver con el estado anímico, el bajo estado anímico de la persona, y el burnout es temporal y específico al ámbito laboral. En la insatisfacción laboral hay experiencias negativas y psicológicas internas, y en el burnout se dan cambios de conducta. Otros diagnósticos diferenciales también son el TEP, que es el trastorno por trauma psíquico, el impacto emocional de un determinado suceso capaz de provocar una serie de manifestaciones psíquicas y psicológicas. Del tedio también hay que diferenciarlo, que es una experiencia generalizada de agotamiento físico, emotivo y actitudinal que trasciende el marco laboral y que expresa la apatía derivada de la falta de sentido de la existencia. Y del mobbing, que es una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos violentos o caracterizados por ser violentos de forma sistemática durante un tiempo prolongado sobre otras personas dentro del lugar de trabajo. Bueno, entonces en el burnout se dan una respuesta al estrés laboral crónico, una experiencia subjetiva que agrupa sentimientos y actitudes negativas, se da una falta de implicación, hay embotamiento emocional, el daño emocional es el sustrato primario, afecta a la motivación y a la energía psíquica, tiene consecuencias nocivas para la persona y para la organización para la que trabaja. En cambio, en el estrés laboral hay cambios inespecíficos del organismo en respuesta a un estímulo, tiene efectos positivos y negativos, hay un exceso de implicación, el daño fisiológico es el sustrato primario, y en el burnout era el daño emocional, se da agotamiento o falta de energía psíquica, y tiene efectos inmediatos, psicológicos, psicosomáticos, y también inmediatos como enfermedades físicas, disminución del rendimiento y de la productividad. Bueno, el burnout surge como consecuencia de situaciones estresantes que provocan que el individuo esté más predispuesto a padecerlo. El estrés suele tener un carácter laboral, primordialmente, ya que la interacción que el individuo mantiene con los diversos condicionantes de trabajo son la clave para la aparición del burnout. Las actuaciones que desencadenan la aparición de este síndrome suelen ser intensas o duraderas,
porque el burnout se conceptualiza como un proceso continuo que se manifiesta de una forma paulatina y que va interiorizando el individuo hasta provocar en este los sentimientos propios del síndrome. Existen determinados factores que propician el burnout, que tienen que ver con la naturaleza de la tarea que se realiza, la variable institucional o organizacional, la variable interpersonal, que tiene que ver con colegas, la familia, amigos, redes de apoyo social, y las variables, la variable individual, que tienen que ver con las características del profesional, como su edad, sexo, experiencia y rasgos de personalidad. Bueno, ¿qué aspectos son beneficiosos para evitar el burnout? Bueno, por ejemplo, contar con un líder efectivo y cuidadoso, con influencia directa en el objetivo de atención, tener una misión, objetivos y metas comunes, contar con adecuado entrenamiento, comprometer activamente a todos los miembros, que haya un compromiso activo entre todos los miembros en el proceso de la toma de decisión con respecto al cuidado de los pacientes, alentar la comunicación fluida, fomentar la realización de reuniones periódicas de reflexión con la totalidad del equipo, tener o organizar descansos y días de capacitación en el equipo, y tener reuniones pautadas. Hay un estudio reciente, publicado en la revista de Psicología de la Salud, que determina que los profesionales de enfermería de urgencia son los que más burnout presentan. La investigación síndrome de burnout en urgencias indica que el clima psicológico de ansiedad, generado por un ambiente opresivo, alarmas, problemas de espacio y tiempo y sobrecarga laboral, se debe a que el personal de enfermería está más expuesto debido a la interacción directa y constante con los pacientes y con los familiares, en el sentido del cuidado de esos grupos. Y, por ejemplo, dentro de los factores personales que podemos mencionar como para prevenir el burnout, estarían la selección cuidadosa y adecuado entrenamiento, participación de eventos sociales en el trabajo, mantener canales abiertos de comunicación con los colegas y asistencia a grupos de reflexión. La falta de recursos unida a una sensación personal de incapacidad para resolver los conflictos lleva al estrés y a los problemas psicológicos como angustia, depresión y desmotivación. Bueno. Hay fases dentro del burnout. La primera fase es la de idealismo y entusiasmo. El individuo tiene un alto nivel de energía en esta fase para el trabajo, tiene expectativas poco realistas sobre él, y aún no sabe lo que puede alcanzar con esto. La persona se involucra mucho y hay una sobrecarga de trabajo voluntario. Al comienzo de la carrera hay muchas motivaciones que son intrínsecas. Hay una hipervalorización de la capacidad profesional que lo lleva a no reconocer los límites internos y externos, y eso puede repercutir en sus tareas profesionales. El incumplimiento de expectativas le provoca en esta etapa un sentimiento de desilusión que hace que el trabajador pase a la siguiente etapa, que es la de estancamiento. Ahí, en esta etapa se da una disminución de las actividades desarrolladas cuando el individuo se da cuenta de la irrealidad de sus expectativas, y ocurre la pérdida del idealismo y del entusiasmo. Empieza a conocer o a reconocer que su vida necesita y que incluya necesariamente el ámbito profesional. Después tenemos la siguiente etapa, que es la de apatía, que es la fase central del síndrome. La frustración de las expectativas lo lleva al individuo a la paralización de sus actividades y desarrolla apatía y falta de interés. Aquí empiezan a surgir problemas emocionales, conductuales y físicos. Una de las respuestas comunes en esta fase es la tentativa de retirada de la situación frustrante. Se evita el contacto con los compañeros, hay faltas al trabajo y en muchas ocasiones se da el abandono del trabajo, en los casos que se vuelven más extremos. Estos comportamientos empiezan a volver constantes y abren el camino para la última etapa del burnout, que es la del distanciamiento.
donde la persona está crónicamente frustrada en su trabajo y tiene sentimientos de vacío total que pueden manifestarse en la forma de distanciamiento emocional y de desvalorización profesional. Hay una inversión del tiempo dedicado al trabajo con relación a la primera etapa. En el lugar del entusiasmo e idealismo profesional, la persona pasa a evitar desafíos y clientes de forma bastante frecuente y trata sobre todo de no arriesgar la seguridad del puesto de trabajo porque cree, a pesar de lo inadecuado, que posee compensación, el sueldo, por ejemplo, y eso justifica la pérdida de satisfacción. Dentro de las estrategias de intervención, tenemos estrategias individuales, grupales e institucionales. Dentro de las individuales, las técnicas paliativas se centran en reducir la experiencia emocional del estrés provocado por diferentes factores que se tienen en cuenta actuando sobre ellos. Dentro del ámbito educativo existen diversos métodos. Por ejemplo, desde una perspectiva cognitivo-conductual se enseña a desconectar del trabajo y a separar la vida personal y familiar de lo laboral, utilizando técnicas para mejorar la ejecución del trabajo, intentando conseguir la mayor efectividad en el mínimo tiempo posible. Hay autores que proponen entrenamientos que están basados en la retirada de la atención, programas de refuerzos, time out, control de contingencias, autorreforzamiento y evitación, o la utilización de contingencias adecuadas, análisis de tareas, reforzamientos progresivos y control de problemas. Dentro de la orientación psicodinámica, que es una metodología menos utilizada, pero que cabe destacar que hay trabajos sobre psicoeducación y asesoramiento de Adrianopoulos. Hay dentro de la literatura técnicas de tipo físico que actúan sobre los efectos fisiológicos del estrés y del burnout, que es, por ejemplo, insomnio, taquicardia, inquietud psicomotora, y otras respuestas psicosomáticas que son propias de la ansiedad. Y bueno, dentro de estas técnicas propuestas están hacer ejercicio físico, yoga, relajación, viajes. Estas técnicas no se utilizan de manera sistemática ni tampoco con rigurosidad científica, con colectivos de profesores, se presentan, aparecen en la literatura como potenciales reductores de estrés y ansiedad. Bien. Y dentro de las estrategias de intervención grupal, cuyo objetivo es conseguir el apoyo social, ya sea a nivel familiar, amigos o compañeros, los grupos de apoyo, la escucha, el apoyo técnico y emocional. El afectado lo que busca es transmitir al grupo de compañeros de profesión una opinión que le reconforte, sentirse comprendido, intercambiar ideas, pareceres y recibir consejos para intentar superar este síndrome. Bueno. Y dentro de las intervenciones o estrategias de intervención organizacionales, podemos mencionar la de aumentar la formación del profesional. Hay un investigador que afirma que es evidente que si un trabajador antes de incorporarse a su trabajo tiene una formación adecuada sobre estrategias y comportamientos que le pueden ayudar a enfrentarse con todas las problemáticas que pueden sobrevenir en un día normal de trabajo, su respuesta ante situaciones problemáticas o generadoras de estrés aumentaría. Hay otra propuesta investigada por el especialista Ortiz, que es introducir cambios en los procesos de selección y formación. Si la selección se hace con una estrategia multidimensional, mejoraría. Es decir, se deben aplicar criterios no solo centrados en los conocimientos de la persona, sino también en otros aspectos como la personalidad. Otra técnica sería la aplicación de programas de asistencia al empleado, planteada por Travers y Cooper, que se basa en un equipo de profesionales que asesora y atiende de forma personalizada todos los problemas del trabajador. También
se puede reducir la carga de trabajo y la jornada laboral o aumentar la participación de los trabajadores en la forma de decisiones, fomentar redes de apoyo entre los compañeros, ocio, desarrollo personal y profesional, y aumentar las recompensas y reconocimientos. O promover técnicas de enriquecimiento del trabajo, o sea, incorporar autonomía, realimentación, variedad en la tarea y habilidades demandadas. Bien. Y en relación con las condiciones ambientales, también son importantes cuestiones como el mobiliario de la oficina en el que trabaja, la incidencia de la luz, la ubicación de plantas e incluso la utilización de los colores y de la decoración. Que bueno, todos estos son factores que influyen en el desempeño laboral y que también pueden tener relación con el síndrome de burnout. Entonces, como conclusión, lo que dentro de los recursos, lo que se puede realizar como para mejorar o para generar una mejora en estas situaciones de estrés o de burnout, mejorar las habilidades sociales, ser asertivos para comunicarnos, organizar y administrar nuestro tiempo, incorporar técnicas de relajación y de actividad física, tener una visión realista de la ocupación o proyectos a desarrollar, plantearnos objetivos razonables y gratificantes a corto y mediano plazo. Estos serían factores como para prevenir ¿no? Lo que acabamos de leer. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. No. Sí, profe. Yo había visto la pregunta de Sucata, que me preguntó si hoy en pandemia los médicos están sufriendo esto. Bueno, que la profe le puso que sí. O sea, yo creo que no solamente el equipo de salud, sino que también como que todos, ¿no? Mucha gente, digamos todos, creo que estamos pasando por esta situación. Sí, en este momento más que ningún otro, los médicos, en esta situación bueno, de estar 1000 horas trabajando, no volver a casa, con bajos salarios, bueno, con el riesgo de volver a contraer la enfermedad o de contraer la enfermedad. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Profe, ¿Sí? con respecto al estrés laboral y al síndrome de burnout, como que hay algún factor, digamos, clave o sea, que una persona entienda para poder diferenciar a los dos, digamos. Sí, creo que el burnout siempre tiene efectos negativos y el estrés laboral no, siempre, digamos, tiene efectos positivos y también negativos. Mejor dicho, tiene efectos negativos pero también positivos. Un poquito de estrés no está mal, como para, digamos, que te dé motivación para hacer la tarea, ¿no? Acá habla de efectos positivos que se llaman eustrés. Y cuando tiene efectos negativos sería distrés. Que te lleva a todo esto, ¿no? Al embotamiento emocional, al daño emocional, a la falta de energía, al agotamiento. Claro, yo esa parte tampoco había entendido cuando tiene efecto positivo, creo. Que es de positivo estar estresado, digamos.
Claro, pero no hablo de digamos, llegar a un estrés enorme, sino un poquito de estrés, que a veces tener un poquito de estrés es como positivo para que, bueno, eso te motive a esforzarte para hacer mejor la tarea. O sea, como el cansancio lindo, digamos, por así decirlo. Profe, y una consulta con esto que mencionaba también usted, respondiendo a las consultas de las chicas. También, digamos, una herramienta, digamos, que lleva, no sé, por ejemplo, a una herramienta cognitiva, si no me equivoco, esto de la introspección, a lo mejor de analizar, digamos, que, no sé, como consecuencia del estrés, analizar qué estamos haciendo bien o cómo lo estamos haciendo. Yo lo veo quizás como algo positivo, eso de decir, bueno, me detengo, pienso lo que pienso, digamos, hago una introspección de lo que me está pasando, cómo estoy haciendo las cosas y cambiarlas y mejorar el trabajo. Yo lo veo como esa parte positiva, el estrés, que podría generar el estrés. Sí. Como, digamos, él se refiere como a hacer un freno, digamos. Claro, a una situación como que... parar, perdón, sí, decía. No, siga, profe. No, decía como pararse a reflexionar, ¿no? ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy haciendo? Tal vez buscar ayuda antes de llegar a una situación de burnout. Claro, Exacto. sí, tal cual. Digamos, eso, en definitiva, digamos, termina siendo algo positivo a consecuencia del estrés, de todo la vorágine laboral, de tenernos, bueno, usted mencionaba, no sé, tomarnos unas vacaciones, pedirnos vacaciones a lo mejor que hace años que no, a lo mejor no se los toman, es decir... Como demasiado, pero bueno. También hablaba de hacer yoga, hacer actividad física. Nosotros siempre en terapia, cuando el estado anímico están depresivos o están con demasiado estrés o están atravesando una situación difícil, una de las cosas que se les sugiere es hacer actividad física, siempre sana, ¿no? Salir un rato. Bueno, ahora estamos como complicados con todo eso, pero siempre es importante, por más que no sea un deporte de competencia, ¿no? Y también hacer cosas que a uno le gusten, por ahí no les gusta todo lo mismo, ¿no? Conectarse con lo que le gusta hacer a cada uno. A algunos les gusta, no sé, pintar, a otros bailar, a otros ir a nadar, a otros hacer manualidades. Eso también ayuda mucho. Bueno, ¿alguna otra pregunta o cosa que quieren decir, chicos? No, yo no, profe. Estuvo bueno, se entendió. Es cortito. Profe, yo le quería preguntar sobre el parcial, que sería el miércoles que viene. Sí. Quería saber, no sé si sale ahí, pero el tiempo, si va a ser como el anterior, más o menos, cómo se va a desarrollar más o menos, y qué temas van en total. Hasta el tema de hoy va a entrar en el parcial, incluidas las presentaciones que han hecho ustedes, y la modalidad va a ser similar a la anterior. Bien, profe, ¿y a dónde buscamos o sea, dónde tenemos que poner las presentaciones para que todos lo puedan tener? Ahí les voy recién dijimos en el foro, lo que voy a hacer es voy a abrir un espacio, así las suben, ¿sí? Bueno, profe. De todas maneras, todos tienen acceso a la bibliografía porque está en el aula. Sí. Nosotros, profe, por ejemplo, en nuestro grupo no hicimos ningún PDF, digamos, armamos el PowerPoint con conceptos generales, digamos, para guiarnos, pero no lo sacamos de todas formas de la bibliografía que está subida ahí.
Sí, no pero sé. compártanlo para Sí, lo que compartimos. pueda ayudarle a sus compañeros, digamos, al resto. Sí. Pero, digamos, no tenemos así como explicado todo lo que desarrollamos nosotros. No, no hay la problema. presentación, cada uno lo organiza como quiere, es una Bien. guía. Bien, perfecto, entonces. No hace profe, falta que ninguno de los 3 grupos la modifique, ¿sí? Correcto, gracias. Otra consulta. Sería, por lo que yo estoy viendo acá, desde la unidad 5. Así es. Bien. Sí. Profe. Sí. Y por ejemplo, los alumnos que lleguen a la promoción tienen que hacer, o sea, otro examen más, o ya con la nota de los 2 parciales ya está. Después del parcial les decimos, promoción directa, no, el UCBC en este momento no está habilitada por esto de la virtualidad. Les debe haber pasado el año pasado y en otras materias. Nosotros el año pasado lo que hicimos fue darles algún tema para que preparen y tuvieron el coloquio los promocionales con ese tema. Bueno, profe, buenísimo. Entonces, profe, después que rindamos el parcial, van a pasar nuestra condición, digamos, y cómo vamos a seguir. Si ponen estoy por decir, no estoy regular, promocional, pero bueno, como, por ejemplo, si alguien es promocional, bueno, qué tema le toca, o si es regular, qué tiene que rendir. Así. Después del parcial nos queda una clase más, y sí van a tener la condición, de todas formas en el programa están bien explicadas las condiciones de quién puede acceder a la promoción y quién a la regularidad. Es cierto, profe. Gracias. Bueno, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? No, profe, por el momento no. No, profe. De mi parte no. Profe, le hago una consulta. Recién se me conectó como 20 minutitos por ahí porque se me había apagado el celu y no lo podía prender. ¿Tomó asistencia o algo? No. Bien. Profes. Sí. ¿Le puedo hacer una última pregunta, por favor? Sí. Con respecto al tema que tuvimos hoy, ¿cómo está consensuado con respecto al trabajo, el estrés? Una persona que está pasando un estrés, ¿cómo se lo toma en un trabajo? No sé si me explico bien. ¿Qué decir? Si tiene como un diagnóstico o algo así. Claro, O si no sé, claro, dice la persona, no, estoy pasando por un estrés porque se lo dijo el médico. ¿Cómo está eso bueno, puede ser consensuado que con se lo diga respecto el a... médico, pero viste que hoy se usa la palabra estrés como para todo. Uno dice, estoy estresado porque, no sé, tuve Sí, que... por eso le pregunto. Yo creo que si la persona realmente se siente mal y va a un médico o a un psicólogo o a un psiquiatra y realmente necesita una licencia, el psiquiatra se la dará. Pero bueno, eso se lo da la médica, se la tiene que firmar a un psiquiatra, ¿no? Después de evaluar cómo está la persona. Claro, yo me refiero Igual no es muy conocido que nadie, que nadie diga está con burnout. Me parece que tal vez pasa solapado ese diagnóstico.
porque como tiene muchas características en común con otras patologías. Sí, sí. Ujú. Gracias, profes. No, no de nada. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas o comentarios. No, profe. ¿Vos, pero- Gaby, tenés algo más para comentarles? No. Nos vemos la próxima para el parcial. El parcial con cámara encendida va a ser, les avisamos con anticipación. Bueno, profe. O sea que vamos a tener que entrar a Zoom. Sí. Ok, profes. Hola, profe. Disculpe Hola. la pregunta. Se me tildó, se me entrecortó, no escuché la última parte. Lo ¿Qué último cosa? que dijimos que Del el parcial. parcial es con cámara encendida. ¿El parcial del miércoles que viene? Sí. Bien, profe, gracias. Bueno, esperamos que suban entonces los trabajos a... ¿O vas a abrir algo, Gaby, para que ya lo puedan subir? Que lo suben al foro y Sí, después para que queden en un espacio, les acomodamos. armamos el espacio, ¿sí? Como tarea y ahí lo pueden subir. Bien, bueno. Bueno, profe. Bueno, Profe, chicos, muchas gracias. cualquier pregunta pueden hacerlo en el foro también. ¿Mm? Bueno, profes, gracias. Gracias, Bueno, chicos, profe. Hasta luego. chao, chao, que Hasta tengan luego, buena buena semana. semana. Gracias igualmente para ustedes.